Buenos días, banda. Esta historia es solo para entretener derechos de autor, esta teoría / fanfic no me pertenece. Sin embargo, el anime junto a la historia original del anime no me pertenece, sus créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 34. Su conversación con Filius hizo poco para silenciar sus instintos de espía que gritaban que algo terrible estaba por suceder. Incluso con Filius informándole de todas las precauciones que estaban en su lugar en la torre de Ravenclaw, se encontró nervioso. En contra de lo que todos creen, Raven cierra el acceso a todos los que no son Ravenclaw justo antes del toque de queda. Filius explicó. La sala común y los dormitorios de los estudiantes también tienen sus propias protecciones. Harry afirmó que Blaise y él mismo habían puesto sus propias protecciones en su habitación y posesiones. Señaló Severus, recordando lo orgulloso que había estado Harry cuando sus protecciones impidieron que Theo y Blaise intentaran acceder a su baúl. Filius le dio al otro hombre una sonrisa bastante goblinesca. Esa es más una prueba que le damos a los de primer año. Filius sonrió. Les da la oportunidad de ver lo que pueden hacer. Su sonrisa solo se hizo más grande. La mayoría de las veces resuelven el problema por sí mismos, mientras que algunos, como Heredero Potter y el Sr. Zabini, ya tienen el conocimiento y ahora tienen la oportunidad de ponerlo a prueba. ¿Qué pasa con aquellos que carecen de ese aspecto? Preguntó Severus, bastante interesado en el funcionamiento de la casa Ravenclaw. Investiga, mi buen hombre. No somos la casa inteligente por nada. ¿Y si se niegan o no pueden realizar lo que han reunido? Cuestionó más. ¿Qué pasa con los nacidos de Muggles que tal vez ni siquiera estén al tanto de los Wards? Creo que es la excusa perfecta para que los estudiantes más jóvenes abran un diálogo con los mayores. Hizo una pausa antes de continuar. En cuanto a los nacidos de Muggles, en mis 30 años de hacer esto, ninguno ha tenido un problema. Honestamente, han sido los más motivados cuando se trata de aprender todo lo que pueden. Cada año, sus Wards y cualquier otra cosa que usen se vuelven aún más únicos y creativos que el año anterior. Descubrí que en realidad son los sangre pura los que tienden a ser el problema. Tienden a confiar en lo que ya se sabe o se descubre. El profesor más pequeño comenzó a contar varios de sus favoritos, incluido un estudiante que de alguna manera había hecho un amuleto que creaba un gran par de ojos rojos que seguirían a cualquiera que intentara entrar en su dormitorio, un par de gemelos que habían creado una sala en la que los intrusos literalmente veían el doble de todo, y el hombre favorito personal, una chica lo había hecho para que cualquiera pudiera entrar en su habitación, pero los atrapó para que no salieran, ya que cada vez que intentaban salir, la puerta los llevaría de regreso a su habitación. Causó un gran revuelo, y el único estudiante que quedó atrapado pasó un poco de tiempo en el ala de enfermería, pero aún así Filius quedó muy impresionado. También había intrigado al maestro de pociones, pero cuando intentó interrogar a Filius, el maestro de encantamiento solo sonrió, diciéndole que siguiera a los estudiantes de Ravenclaw e investigara por sí mismo. Severus lo maldijo en voz baja antes de sonreír para sí mismo y darse cuenta de que tenía su propio pequeño Ravenclaw que estaría tan interesado, si no más, en una protección que atraparía a alguien en una habitación sin fin. Su sonrisa se convirtió rápidamente en un ceño fruncido al recordar que Harry era, de hecho, la única razón por la que los dos profesores se reunían. ¿Hay más protecciones en la habitación de Harry? Si bien las protecciones de él y del Sr. Zabini son impresionantes, nunca está de más tener más. El profesor más bajo se puso serio cuando la conversación cambió. Las protecciones estándar están en su lugar, y me he encargado de agregar algunas de mis propias medidas. Golpeó los dedos sobre su escritorio. También les he pedido a los prefectos de 6 y 7 años que patrullen los pasillos de primer año. No quería darnos una propina de que están allí por Heredero Potter. Severus inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. Me duele saber que no hay mucho más que podamos hacer sin la ayuda del director. Sí, parece estar arrastrando los pies en este momento. Ambos profesores se sentaron en silencio durante bastante tiempo antes de que Severus se despidiera. Desafortunadamente, el estrés en la vida de los ocupantes de Hogwarts no cesó. Pronto, lo que sea que estaba afectando al primer y segundo año también afectó al tercero. Aún así, los profesores negaron cualquier problema a los estudiantes, deseando moderar cualquier pánico que pudiera ponerlo de otra manera. Sin embargo, a puerta cerrada, ellos mismos entraron en pánico, planeando y esperando que algo sucediera. Durante una reunión, después de que Minerva informara que algunos alumnos de cuarto año de Gryffindor mostraban casos menores de agotamiento mágico. Fue en ese momento que Severus notó que Albus finalmente admitió que parecía haber un problema.
Siento que he cometido un grave error al manejar nuestro problema. Comenzó Albus. Esperaba que se desvaneciera y se convirtiera en uno de los misterios de Hogwarts. Esa no es excusa, Albus. Poppy miró al hombre, causando que varios de los profesores se retorcieran bajo su mirada. Hemos intentado argumentar la gravedad de la situación durante semanas. He estado pidiendo un especialista desde el primer caso. El director levantó las manos, silenciando a la iracunda mujer. Entiendo. Miró por encima de todas sus cabezas, claramente perdido en sus propios pensamientos. Había pensado, no. No importa lo que haya pensado. Ahora, sin embargo. Significa que debo dar un paso al frente. ¿Qué planeas hacer, Albus? Minerva claramente había terminado con los planes y complots secretos del hombre. La Junta de Gobernadores es muy consciente de la situación y ha acordado que estamos demasiado tarde en el año para cerrar la escuela. Sin embargo, han pedido actualizaciones diarias. Dirigió su atención al profesor de transformaciones y los otros profesores. Sé que he pedido mucho, pero desafortunadamente esa tarea debe recaer en ti. Permaneció impasible mientras varios de los profesores comenzaron a preguntarse por qué caería sobre ellos cuando claramente debería caer sobre sus hombros. Como bien sabes, tengo amigos en todo el mundo. Sus ojos brillaron. Con la bendición de la Junta, he elegido comunicarme personalmente con ellos. Siento que el asunto es demasiado grave como para correr el riesgo de que se pierdan las cartas. Fue detenido por las protestas de los profesores, varios de ellos argumentando que se iría cuando lo necesitaran. Siento, al igual que la Junta, que puedo hacer más para ayudar a los estudiantes con mis conexiones. Su tono no rompió argumentos. Me iré en unos días y espero estar de vuelta con una solución para el final de la semana. Los instintos de Severus gritaban que algo sucedería, y a medida que pasaban los días con Albus lejos, la ansiedad de Severus crecía. Sin embargo, no estaba solo, ya que sus compañeros profesores compartieron miradas inquietas en los pasillos. Argus había asumido una gran parte de la patrulla del castillo, buscando por todas partes casi todas las noches con la señora Norris. Las pinturas también estaban en alerta máxima, observando todo e informando a Minerva de cualquier comportamiento extraño. Afortunadamente, con la excepción de algunos cuartos más, el agotamiento mágico inexplicable no se expandió. Un débil positivo a la luz del hecho de que los estudiantes más jóvenes apenas podían permanecer despiertos el tiempo suficiente para asistir a clases y comer. Algunos tenían camas casi permanentes con Poppy, y Severus temía que Harry estuviera en camino para unirse a ellos. Severus permaneció alerta, controlando a Harry y sus serpientes cada noche. Severus se había acostumbrado a permanecer despierto hasta bien entrada la noche, esperando que lo que fuera que sucediera tuviera lugar al amparo de la noche. Después de su cuarta noche fuera, Albus le había enviado una carta a Minerva, alegando que creía haber encontrado una solución y que regresaría al día siguiente. Severus maldijo al hombre en silencio. Su regreso forzaría la mano de su enemigo. Por otro lado, significaba que Severus podía estar más preparado. Sorprendentemente, no había sido muy convincente por su parte, traer a Filius, Pomona y Minerva a la idea de que el agotamiento mágico era de hecho un ataque. En realidad, fue Pomona quien agregó sus sospechas de que estaba destinado a distraerlos de proteger la piedra filosofal. Tampoco fue difícil convencerlos de que Severus esperaba que atacaran la piedra esa noche, después de llamar a una reunión de emergencia después del almuerzo. Minerva se hizo cargo, dictando la estrategia y colocando a los profesores en posiciones para tratar de detener a quien sea que vaya tras la piedra. Argus e Irma debían proteger la oficina de Albus. Contenía varios artefactos que podían pasar por alto las habitaciones que el profesor instaló para proteger la piedra. Sibyl y Séptima vigilarían las torres, mientras que Hagrid y Rolanda ocuparían el primer y segundo piso. El resto del personal estaba destinado a proteger los dormitorios y los estudiantes. Minerva se había preocupado porque alguien permaneciera de guardia en el tercer piso, pero su principal preocupación eran sus estudiantes y solo podía esperar que sus trampas fueran suficientes. Severus se mantuvo firme, varita en mano mientras patrullaba sus mazmorras. Había encontrado varios estudiantes mayores en enclaves, y después de obtener muchos más puntos que nunca, estaba seguro de que sus serpientes y el puñado de Gryffindors que había encontrado advertirían a otros que no lo pusieran a prueba esa noche. Estaba en su tercer ciclo cuando la maldición lo golpeó. Al principio, el hombre creyó estar envenenado, ya que se tambaleó y sintió que sus piernas ya no le respondían. Se las arregló para apoyarse contra la pared cercana, luchando por caer lentamente.
Con la mente confusa, Severus intentó averiguar qué le estaba afectando. Aun cuando su cuerpo se negaba a responder y sus ojos se cerraban en contra de su voluntad, el maestro de pociones se dio cuenta de que una maldición durmiente se había apoderado de él. La adrenalina fluyó a través de él mientras entraba en pánico, se obligó a abrir los ojos y comenzó a gatear. Temía que pudieras vencer la maldición. Una voz áspera resonó detrás del espía que luchaba. Demasiada fuerza de voluntad para un simple maestro de pociones. ¿Puedes oírlo, Severus? El silencio. Todos los demás en el castillo, incluso las pinturas y los fantasmas, sucumbieron al silencio. Sin que Severus lo supiera, la figura detrás levantó su varita, enviándole un hechizo silencioso. Duerme como los demás, me ocuparé de ti más tarde. Harry no era un idiota, tanto como los Dursley le dirían a cualquiera que escuchara. Era un Clau y se había dado cuenta fácilmente de que el agotamiento mágico que afectaba a todos los estudiantes más jóvenes no era algo normal en Hogwarts. De hecho, la mayor parte de su grupo de estudio había estado de acuerdo en que era muy sospechoso. Aún así, después de preguntarle al profesor por el profesor y recibir sus respuestas estándar de nada está mal, Blaise exigió que Harry le preguntara a Seth, quien nunca le mentiría, ¿verdad? No es nada de lo que debas preocuparte. Seth había respondido. Pero Seth me está afectando a mí y a mis amigos. Yo y los otros profesores lo estamos investigando. Seth miró directamente a Harry. Es preocupante, pero lo estamos manejando. Solo Harry podía sentir que el hombre realmente no se creía a sí mismo, y eso realmente lo asustó. Y cuando Harry se encontró bostezando o quedándose dormido con más frecuencia que sus amigos, vio el miedo en los ojos de Seth. Su propio agotamiento lo había llevado a perderse cuando los segundos años se vieron afectados, así como cuando tomó por asalto a los terceros años y comenzó con los cuartos años. Para entonces, Harry apenas se despertaba durante las clases, sobrevivía solo con Peter diluido y se dormía casi tan pronto como regresaba a sus dormitorios. Cómo el chico logró hacer su tarea era una incógnita, con Blaise afirmando que el chico de cabello negro no era humano. Cuando el director informó que se iría para un viaje corto y que no era nada de lo que preocuparse, el estómago de Harry se revolvió con pavor. Puede que no le guste o no respete al director, pero sabía que lo que fuera que estaba pasando solo empeoraría con la partida del mago mayor. Por supuesto, mientras todo el castillo estaba siendo maldecido para quedarse dormido, Harry estaría despierto. Para ser justos, había comenzado la noche dormido. Fue el olor y la sensación de la magia corrupta que fluyó en su dormitorio y el de Blaise en medio de la noche lo que lo despertó. Había intentado despertar a Blaise con muy poco éxito y luchó por permanecer despierto. Llamó a Saffron, pero se dio cuenta de que ella todavía estaba cazando. El crujido de la puerta del dormitorio al abrirse lo hizo detenerse y mientras sacaba su varita, con la intención de golpear al intruso, vio un hechizo rojo salir de la varita de la figura, golpeándolo de lleno en el pecho. Pronto se unió al resto de la escuela en silencio. Extrañaba ser levitado por la figura, que caminaba con el cuerpo flotante del chico por los pasillos. El niño durmió a través de la invocación de un arpa que puso a dormir a Cerberus, y las llamas púrpuras que brotaron de la varita de la figura devorando el lazo del diablo, dejando nada más que el olor pútrido de las vides quemadas y la magia corrupta. Se perdió el hechizo que la figura usó para arrancar las alas de las llaves voladoras, o la maldición que la figura lanzó a la reina opuesta que sacudió y destruyó las piezas del cofre circundante, así como la maldición de corte que mató al troll de un solo golpe. También estaba felizmente dormido cuando la figura soltó una risa verdaderamente malvada mientras destruía las 7 pociones que tenía delante y agitaba su varita hacia el fuego que bloqueaba su camino, abriéndose camino hacia la cámara final que contenía un espejo. Harry se despertó cuando fue arrojado al suelo sin contemplaciones, gimiendo cuando se golpeó la cabeza. Le tomó un momento despertar de verdad, y pronto se puso de pie, buscando su varita en su persona. Me temo que su varita se quedó atrás, señor Potter. Una voz le informó desde atrás. Harry se giró de repente, jadeando cuando su cabeza le mostró cuánto apreciaba el rápido movimiento. Cuando su vista finalmente se calmó, Harry se sorprendió al encontrar al profesor Quirrell de pie frente a él, su varita apuntando al niño pequeño. ¿Sorprendido de verme? El hombre delgado y de aspecto débil sonrió con crueldad. Nadie sospechó de mí, excepto Snape, pero bueno, ese hombre siempre ha sido demasiado paranoico. Casualmente agitó su varita. Bueno, no lo salvó del todo hoy, ahora lo hizo. Miró al chico que estaba claramente atónito. ¿Estás tan sorprendido de que sea yo? Más que tu tartamudeo en realidad no es real. Soltó Harry.
Ahora le debo a Teo 10 galeones. Una risa aguda atrajo su atención hacia su secuestrador. ¿Tienes que darte cuenta de que hay poca preocupación en eso? ¿No crees que después de todos los problemas por los que he pasado para traerte aquí, simplemente iba a dejarte ir? Una risa fría escapó de su boca. No, señor. Potter, me temo que no dejará esta cámara con vida. Harry se encontró caminando lentamente hacia atrás, solo deteniéndose cuando se topó con uno de los pilares que rodeaban la habitación. Se arriesgó a mirar a su lado y vio que no había nada que le impidiera escapar, ignorando la gigantesca pared de fuego. Vamos, señor. Potter, si nos ayuda a mí y a mi socio, puedo prometerle que su final será rápido e indoloro. Harry pudo escuchar una voz áspera murmurar algo, antes de que el profesor murmurara algo de vuelta. Vamos, Potter. Levantó su varita hacia Harry, con la intención de maldecirlo. Harry se movió rápidamente, creyendo que era mejor escuchar por ahora y esperar su momento. Había probado su magia contra las llamas y se sentía cómodo con la idea de que podría escapar ileso a través del muro de llamas, solo necesitaba encontrar una buena distracción para Quirrell. Su disposición pareció sorprender a su secuestrador, y Harry captó lo que dijo la voz áspera en ese momento. Está tramando algo. ¿Qué tengo que hacer? El profesor susurró. Obsérvalo de cerca. Al espejo, Potter. Apuntó su varita a Harry de nuevo, empujándolo para que mirara al espejo. El espejo era claramente mucho más que un espejo cuando Harry lo miró. Su magia estalló y Harry se dio cuenta instantáneamente de que la magia del espejo lo atraparía, y sintió que su propia magia lo instaba a mirar hacia otro lado. Todavía su mirada permanecía en la escena que el espejo le estaba mostrando. Al principio era solo él, de pie en pijama, con el fuego iluminando el fondo. Pero pronto dos figuras aparecieron a la vista, y la respiración de Harry quedó atrapada en su garganta. Pronto sus padres se pararon detrás de él, descansando una mano cada uno sobre sus hombros. Inconscientemente, extendió la mano hacia la de su madre, frunciendo el ceño cuando su mano aterrizó en su propio hombro. La imagen cambió, añadiendo una tercera figura, que entró por la derecha de su madre. Seth caminó alrededor de su mamá parada directamente detrás de él y sonrió. Ambos padres se volvieron hacia el hombre y asintieron, permitiendo que las manos del maestro de pociones reemplazaran las suyas. El trío se quedó, cada uno sonriendo a Harry. ¿Qué ves? La voz de Quirrell sacó a Harry del hechizo. Mi familia. Harry respondió honestamente. ¿Qué pasa con la piedra? Él demandó. Harry inclinó la cabeza, observando cómo Severus levantaba la mirada y miraba con severidad al otro profesor. El falso maestro de pociones metió la mano en uno de sus muchos bolsillos, sacando una hermosa gema rojo sangre. Lo sostuvo hacia la luz, mostrándole a Harry su forma mientras reflejaba la luz de las llamas en sus muchas caras. La imagen sonrió de nuevo antes de colocar la piedra en la mano de Harry, que de alguna manera la había alcanzado sin que Harry lo supiera. Él lo tiene. Gritó la voz áspera. Tómalo rápido. Harry se giró tan pronto como la voz habló, metiendo la piedra en su bolsillo. ¿Sabes? Realmente no necesito una varita. Harry exclamó de repente, deteniendo a Quirrell en seco. ¿De qué estás hablando? Demandó Quirrell, aparentemente desconcertado por la afirmación de Harry. No. Necesito mi varita. Harry pronunció con cuidado, como si le estuviera explicando algo a un idiota. Él miente. Agárralo. Exclamó la voz áspera, impulsando al hombre a la acción. Quirrell corrió hacia el chico, deteniéndose solo cuando Harry levantó la mano. Te lo advertí. Dijo Harry, antes de arrojar su magia a su secuestrador, arrojando su cuerpo como un juguete al otro lado de la habitación. Sin mirar atrás, corrió hacia la salida, deseando que su magia apagara el fuego. Estaba a punto de entrar en el espacio creado para él por su magia cuando se detuvo de repente. Afortunadamente, con el tiempo, cuando el espacio vacío pronto se llenó de fuego púrpura, el sabor contaminado de la magia corrupta fluyó de él. Suficiente la voz ronca resonó en la cámara, causando que Harry se estremeciera. Revélame, Quirrell. Pero, señor, tú ya has demostrado que eres demasiado débil para manejar a un niño. La voz lo interrumpió. Yo me encargaré de él. Harry observó con horror cómo Quirrell se dio la vuelta, mirando su reflejo en el espejo mientras se quitaba la venda de la nuca, revelando un rostro grotesco. Harry Potter. Ven a ver lo que me has hecho. La nueva cara llamó. Harry fue a negar esa acusación cuando la cara soltó una carcajada cruel. Oh, sí, esto es realmente tu culpa. ¿Me reconoces? Harry negó con la cabeza. Por supuesto que no, nos conocimos hace mucho tiempo, cuando eras solo un bebé. La cara mostró una sonrisa burlona. Tal vez, si te dijera mi nombre. Verás, muchacho, soy Lord Voldemort.
Oh bien, lo entiendes. Miró a Harry. Esto es lo que ha sido de mí. Obligados a vivir de la fuente de vida de otros, bebiendo la sangre de los unicornios y robando la magia de los niños. La saliva salió volando de la boca de la cara. No veo cómo eso es mi culpa. Admitió Harry, alejándose lentamente de las llamas púrpuras, con la esperanza de encontrar otra salida. ¿No ves cómo es mi situación por tu culpa? Exclamó el rostro. Quirrell. Maldícelo. Quirrell rápidamente enfrentó a Harry y lanzó un hechizo a Harry, quien levantó su brazo para defender su rostro. El hechizo lo golpeó, cortando su manga y la piel debajo, haciendo que la sangre fluyera. Dejó escapar un gemido silencioso por el dolor. Un chillido agudo de Quirrell desvió su atención de su propia herida para mirar cómo el brazo del profesor mostraba un corte similar al suyo. Maestro. ¿Qué magia es esta? Harry aprovechó la distracción para correr, sin saber muy bien a dónde ir mientras las llamas corruptas cubrían gran parte de la habitación ahora. Siseó cuando otro hechizo golpeó su espalda, riéndose un poco mientras Quirrell también gritaba de dolor. Suficiente. Voldemort gritó, y Harry sintió que la magia corrupta lo agarraba, obligándolo a pararse directamente frente a un Quirrell que ahora lloraba. Si no puedes matarlo con magia, usa tus manos. Maestro. La voz de Quirrell se quebró. Estrangula al mocoso. Harry luchó contra la magia corrupta en vano, y se estremeció cuando su ex profesor envolvió sus manos alrededor de su garganta. Lo siento. El hombre susurró entre sollozos. Aún así, apretó su agarre en la garganta de Harry. Harry dio vueltas, tratando de quitarle los dedos sin éxito. Se encontró mirando fijamente a los ojos de su futuro asesino, negándose a rendirse. Harry sintió que se escapaba por la falta de aire, su vista se nublaba, cuando Quirrell lo soltó de repente, agarrando su propia garganta mientras comenzaba a ahogarse. Harry se derrumbó, llevando su propia mano para frotarse la garganta dolorida, observando cómo Quirrell luchaba por respirar. Pasó un momento antes de que el cuerpo del ex profesor dejara de moverse, y Harry se apartó cuando se dio cuenta de que el tímido profesor ahora estaba muerto. Respiró hondo y examinó la habitación, molesto porque las llamas corruptas todavía estaban allí, impidiéndole obtener ayuda. Potter. Voldemort chilló, y Harry vio horrorizado cómo el cuerpo de Quirrell se levantaba, caminando hacia atrás mientras el rostro de Voldemort lo miraba con furia. No me voy sin la piedra en tu bolsillo y tu vida en mis manos. Dichas manos se extendieron de una manera que no debería haber sido posible, y Harry miró fijamente mientras se envolvían en llamas corruptas. Tropezó hacia atrás, tropezó con un ladrillo de piedra suelto y cayó de espaldas con una maldición. El tiempo de juego ha terminado. Voldemort se acercó a Harry, agarrando sus brazos, causando que Harry gritara mientras las llamas lo quemaban. Solo tomó un momento antes de que Voldemort dejara escapar un chillido, liberando a Harry y alejándose. ¡No! ¿Qué está pasando? Gritó mientras las llamas corruptas fluían sobre todo el ser, quemándolo a él. El chico solo podía mirar mientras las llamas devoraban el cuerpo. Yo debería volver. Voldemort proclamó, mientras un gas negro brotaba del cuerpo en llamas y volaba hacia arriba y lejos. Harry luchó por respirar, sus brazos, su garganta, la parte de atrás de su cabeza, básicamente todo le dolía. Se encontró dirigiéndose, no hacia la salida, que ahora estaba despejada, sino hacia el espejo. Sacó la piedra de su bolsillo, extendiendo la mano hacia la imagen de Seth que apareció de repente detrás de él. Deberías retirar esto. Harry. Seth preguntó desde atrás, haciendo que el chico se diera la vuelta y le entregara la piedra. Aquí. Dijo con una sonrisa, sus ojos cerrándose mientras colapsaba en los brazos del Seth. Capítulo 35. Severus no era nuevo en el dolor. Su infancia estuvo plagada de moretones y huesos rotos, cortesía de su padre, así como una plétora de maldiciones y maleficios, cortesía del desquiciado Señor Oscuro y sus seguidores. Aún así, si se le preguntara, Severus diría que la mordedura de un Boomslang fue el peor dolor que jamás había tenido el disgusto de sentir. La agonía irradió desde su tobillo, lo que lo obligó a despertar, superando la maldición durmiente que se le impuso. Su cuerpo había respondido automáticamente y apartó la pierna de la causa del dolor, lo que le valió al hombre dos silbidos coincidentes. Miró a las dos serpientes, nada consolado al reconocerlas como Saffron y Sans. Frunció el ceño cuando vio que era Sans quien lo había mordido. Sin embargo, su ceño fruncido se convirtió en una mueca cuando el veneno de la serpiente más pequeña subió rápidamente por su pierna, usando su torrente sanguíneo para llegar a su corazón.
Un traqueteo a su lado, apenas llegó a su mente confundida por el dolor y el sueño, y buscó la fuente, haciendo una mueca mientras su visión nadaba, mostrando todo en conjuntos de 3. Obligó a sus ojos a enfocarse cuando encontró un pequeño frasco con un líquido mayormente transparente. Apenas reconociéndolo, Severus rezó para que fuera lo que necesitaba y bebió el viscoso líquido de un solo trago. Gritó, arrepintiéndose instantáneamente de sus acciones, cuando la poción encontró el veneno en su torrente sanguíneo, encendiendo una nueva ola de agonía como si su sangre estuviera soplando. Justo cuando Severus realmente estaba pensando que se volvería loco por el dolor, este se fue alejando lentamente, hasta que se concentró en la mordedura de serpiente justo encima de su tobillo. Observó, hipnotizado, cómo pequeñas gotas de oro se escapaban de las heridas, y rápidamente tomó el vial vacío para capturar algunas de ellas. Con eso hecho, Severus usó la pared a su lado para ayudarlo a ponerse de pie, venciendo la sensibilidad de su tobillo. Miró a las 2 serpientes, desconcertado por tener toda su atención en él. Supongo que debería agradecerte, frunció el ceño, pero me encuentro bastante reacio. Se las arregló para detener su propio estremecimiento cuando Saffron se levantó y le siseó. Accidentalmente hizo miradas conectadas con ella, e instantáneamente sintió una presencia en su mente, casi golpea sus escudos, pero se detuvo cuando una imagen solitaria de Arya apareció en su cabeza, antes de que la presencia, Saffron, se desvaneciera. No tenemos tiempo en este momento, hizo una pausa, pero volveremos a lo que acaba de suceder en una fecha posterior. Él ignoró el siseo burlón que ella le dio a cambio. Dirígete entonces. Se las arregló para permanecer quieto incluso cuando el par de serpientes optaron por trepar por su cuerpo y descansar sobre sus hombros. Pero solo por un momento cuando Saffron saltó de él, batiendo frenéticamente sus alas en un intento de flotar frente a él. Severus habría encontrado hilarante su torpeza si la situación no hubiera sido tan grave. La caminata hacia donde estaba Harry fue bastante lenta, ya que Severus no pudo ejercer mucha presión sobre su tobillo lesionado y se vio obligado a apoyarse en paredes y barandillas para sostenerlo. En sus viajes a lo que ahora se dio cuenta sería el 3er piso, Severus se encontró con los cuerpos dormidos de Filius y Argeus. No tuvo tiempo de preguntarse cómo habían llegado a ese punto, solo logró un simple hechizo para confirmar que estaban dormidos y no muertos. Finalmente, Severus se paró justo afuera de la puerta que conducía a Fluffy. Solo podía distinguir el débil sonido de la música que resonaba detrás de la gran puerta. Saffron le sisea, mientras aterriza en su hombro. Solo deseo estar seguro de que es seguro. Se encontró defendiendo su vacilación. Aún así, sacó su varita mientras silenciosamente abría el antel. Para gran alivio de Severus, la maldita bola de pelo de 3 cabezas aún estaba dormida, pero como el hombre nunca dejaba nada al azar, lanzó su propio hechizo al arpa grande en la esquina, obligándola a renovar su canción actual. Se dirigió a la esquina más alejada de la habitación, ignorando el silbido enojado de una de las serpientes, probablemente Saffron, mientras evitaba la trampilla. En lugar de responder, agitó su varita en un patrón específico y observó cómo la pared frente a él se desvanecía revelando una puerta de madera maciza. Sin embargo, le dio a la serpiente enojada una sonrisa mientras entraba en el nuevo pasillo que conducía a otra puerta. Repitió los mismos movimientos de varita ante esa puerta, y la abrió llegando a la habitación justo debajo de donde crecía el lazo del diablo. Se atragantó cuando entró, teniendo problemas para respirar ya que el aire estaba lleno de cenizas y magia corrupta. Ambas serpientes metieron sus caras en el cuello de Severus para evitar el aire áspero. Severus por su parte, produjo una burbuja de aire alrededor de su cabeza y caminó hacia adelante, haciendo una mueca al pensar en cómo Pomona manejaría su preciado lazo del diablo siendo completamente destruido. En la habitación contigua, Severus de repente agarró su brazo y dejó escapar un gemido, mientras su marca, inactiva desde hacía mucho tiempo, ahora quemaba su brazo como lo había hecho hace mucho tiempo. Tomó un poco más de lo que le hubiera gustado que el dolor disminuyera lo suficiente como para poder olvidarlo. La habitación de las llaves de Filius estaba en mucho peor estado que la de Pomona. La magia que aturdiría las llaves mientras usaba la puerta del profesor fluyó hacia la habitación sin hacer nada. La magia corrupta impregnó toda la habitación, no solo dificultando la respiración, sino también dificultando el caminar, ya que pesaba mucho sobre el cuerpo de Severus. Evitó las llaves que cubrían el suelo, apartando la mirada de un puñado de llaves encantadas mientras intentaban débilmente alzar el vuelo con las alas destrozadas.
Los encantamientos que harían que el cofre quedara inerte al usar la puerta del profesor resultaron inútiles una vez más, ya que el cofre de Minerva quedó completamente destruido y Severus no tuvo problemas para caminar entre los escombros hacia el otro lado, una vez más invocando su burbuja de aire para evitar el horrible olor de la habitación del troll, casi perdiendo su cena al ver al troll decapitado. Salió de la habitación lo más rápido posible. Severus estaba bastante decepcionado al ver que el trabajo de pociones de meses se había desperdiciado, ya que ahora solo eran charcos y manchas en el piso de piedra. También significaba que no tenía forma de cruzar el muro de llamas, ya que Albus no había creado un pasadizo que permitiera que nadie más que él mismo atravesara fácilmente su trampa. Había afirmado que era demasiado peligroso para ellos y que no deseaba ver a ninguno de sus compañeros profesores herido. Las serpientes se habían deslizado fuera de él, evitando con cuidado las pociones y los cristales que cubrían el suelo, y Saffron voló alrededor de las llamas, claramente buscando un camino hacia Harry. El rugido de las llamas significaba que Severus podía escuchar muy poco desde el interior de la cámara, periódicamente escuchaba gritos y alaridos. Severus nunca se había sentido más inútil, ya que hechizo tras hechizo fallaba en extinguir la pared de fuego. Un repentino claro en la pared lo hizo apresurarse a la acción, apresurándose y alcanzando a ver a Harry mientras las llamas volvían a crecer con venganza, volviéndose púrpura y oliendo a más magia corrupta. Cayó de rodillas, su tobillo finalmente cediendo. El temor llenó su corazón cuando se dio cuenta de que no podía hacer nada más que esperar. Mientras el hombre se concentraba en sí mismo, ignoró el mundo exterior, sin darse cuenta de que había pasado un tiempo hasta que volvió al mundo cuando Saffron agarró su brazo con fuerza. Salió conmocionado, ya que la serpiente detuvo la circulación en su brazo y los alfileres y agujas que siguieron lo instaron a regresar al presente. Sucedió no demasiado pronto, ya que las llamas corruptas pronto se extinguieron, y cuando Severus escuchó un fuerte silbido enojado desde el interior de la cámara, fue testigo de un cuerpo en llamas y una nube negra que brotó de él, volando hacia el techo. Ignoró su dolor. Tobillo, corriendo hacia Harry, quien había decidido alcanzar el espejo en lugar de la salida. Se paró justo detrás del niño pequeño, mientras le entregaba algo al mirror. «¿Harry?» Severus susurró, no queriendo asustarlo. Sin embargo, rápidamente se dio la vuelta, con una sonrisa, entregándole la piedra, antes de desmayarse en los brazos de Severus. Severus apenas lo trató, sin dejar caer la piedra. Después de asegurarse de que Harry no sufriera daño inmediato, Severus dirigió su mirada a la piedra. Albus había aludido a lo que estarían protegiendo, usando solo acertijos y pistas sutiles para dar a entender que lo que realmente estaban protegiendo. Pero, ahora con ella en sus manos, Severus conocía toda la gravedad de la piedra. La piedra filosofal. El pináculo de toda alquimia. Era la manifestación física de las esperanzas y los sueños de todos los alquimistas. Severus podía sentirlo vibrar con poder. Una pequeña voz en la parte posterior de su cabeza le exigió que se quedara con la piedra, que la guardara en el bolsillo y dejara todo atrás, incluido el pequeño y lamentable niño en sus brazos. Sus palabras dulces como la miel intentaron seducir al hombre con sueños de riqueza y poder. Severus casi sucumbió a su llamada. Fue solo con el silencioso gemido de Harry, quien luego se giró hacia el calor del cuerpo de Severus, que sacó al hombre del trance en el que estaba, cerrando de golpe sus barreras mentales. La piedra luminosa se atenuó drásticamente en su mano y Severus pudo apartar la mirada de ella, viendo el espejo claramente por primera vez. Había investigado mucho el espejo, con la esperanza de nunca ver lo que su corazón realmente decidió. Sin embargo, parece que la piedra todavía lo estaba afectando cuando sintió la atracción del espejo. Lo reflejó de pie, con una mirada tranquila en su rostro. Pronto la gente se unió, comenzando con un increíblemente feliz Harry y su ahijado, Draco, ambos empujándose juguetonamente para ser el que se parara frente a él. Pronto Lucius y Narcisa se unieron, de pie a su izquierda. Se sorprendió al ver a Lily y James unirse por la derecha, todos ellos más que felices. Encontró su mirada trabada con la versión mucho más relajada de sí mismo. El hombre en el espejo le dedicó una pequeña sonrisa, levantó la mano y reveló que él también sostenía la piedra. Su imagen reflejada miró fijamente a la piedra filosofal, antes de mirar a lo que Severus solo podía pensar que era su familia, y volvió a negar la piedra, guardándola en el bolsillo del pecho.
Severus se encontró reflejando su imagen, y la piedra aterrizó pesadamente en su bolsillo, antes de desaparecer. El silbido de Safrón alertó a Severus del hecho de que había pasado demasiado tiempo mirando el espejo, observando cómo interactuaba su familia y captó el momento en que parecía que la serpiente más grande estaba tratando de convencer al Wormsland para que lo mordiera una vez más. Más rápido de lo que debería haber sido posible, Severus se puso de pie, agarró con más fuerza a Harry e ignoró a las serpientes que lo seguían. Era más fácil salir de las cámaras atrapadas, principalmente porque la mente de Severus estaba en otros asuntos, además del hecho de que la sofocante magia corrupta se había disipado. El olor del troll muerto fue lo único que obstaculizó su viaje, causando que Harry tuviera un ataque de tos. Severus estaba agradecido de haber agregado su propio encanto al arpa, ya que tocó su última nota justo cuando salían por la puerta, y escuchó el gruñido de Fluffy cuando la puerta se cerró de golpe. Severus. Minerva gritó, sorprendiendo al hombre, haciendo que se moviera para no dejar caer al niño dormido en sus brazos. Él le dirigió su mirada patentada, sorprendido de que tuviera algún efecto en la severa mujer, antes de darse cuenta de que era el hecho de que estaba sosteniendo a un niño que vivió desmayado. Él tiene la necesidad del ala del hospital. Severus explicó, cojeando mientras Minerva lo seguía. Ella le dio al par varias miradas de preocupación, sin embargo, él los ignoró, su único pensamiento era llevar a Harry a donde pudiera ser ayudado. Al trío se unieron Filius y Pomona, quienes dejaron escapar un pequeño grito cuando vio que el gran Okami y el pequeño Wormsland los seguían. El maestro de pociones detuvo sus preguntas, finalmente terminó en el ala del hospital, donde Poppy de alguna manera estaba esperando. Pidió a Severus que llevara a Harry a una cama privada, antes de empujar al hombre a su propio mal. No creas que no me he dado cuenta de ese cojo, joven. Haciendo que el hombre tartamudeara una negación, que ella inmediatamente mató. No, a la cama, volveré para comprobarlo en un momento. No quieres que tenga que encontrarte. Hizo caso omiso de la mirada divertida de sus colegas, dándole a Minerva otra mirada mientras ella dejaba escapar una pequeña risa mientras él se subía a la cama ofrecida. Le tomó solo unos minutos a Poppy regresar de Harry. El agotamiento mágico es la principal preocupación. Es mucho peor de lo que había experimentado antes. Miró a todos los profesores. La siguiente preocupación son las quemaduras en sus brazos. Francamente, es muy poco lo que puedo hacer, los bálsamos genéricos para quemaduras que tengo no están reaccionando como deberían. Tengo razones para creer que fueron hechos con magia corrupta. Severus informó a la bruja médica. Toda nuestra supuesta trampa estaba llena de eso. No había decidido qué decirles a los demás, con la esperanza de hablar con Harry para recibir la historia completa antes de revelar algo que hubiera sido mejor dejar en silencio. Sin embargo, se sintió lo suficientemente seguro como para describir lo que había sucedido en cada una de sus cámaras, disculpándose con Pomona por su pérdida, y explicando que fue Quirrell quien secuestró a Harry, así como el culpable de la maldición del sueño en todo el castillo. Filius le informó a Severus que tan pronto como él y Argus despertaron, inmediatamente revisaron a los estudiantes. Afortunadamente, parecía que no había consecuencias negativas para aquellos que ya estaban dormidos. Sin embargo, se encontraron con 2 estudiantes de 5º año de Hufflepuff que se habían quedado dormidos en un salón de clases abandonado. Pomona había murmurado algo por lo bajo, y Severus soltó una pequeña risita sabiendo que los Hufflepuff iban a recibir un sermón. Fue cuando Filius estaba revisando sus propias claus, que se dio cuenta de que Harry no estaba. Le envió un mensaje a Minerva, quien había deducido correctamente que encontraría a Harry en el 3er piso. Poppy había decidido que, mientras el hombre estaba distraído, ejecutaría un encantamiento de diagnóstico en su tobillo lesionado, lo que le haría revelar que la lesión se debía a una mordedura de Wormsland. Causó cierta conmoción entre los otros directores, antes de que Poppy les informara severamente que permanecieran callados o que los sacaran a la fuerza de su ala, y agregó que había un niño enfermo a solo unos metros de ellos. Honestamente, entre las quemaduras del señor Potter y tu tobillo, mi experiencia está siendo probada. Poppy resopló, convocando algunos frascos. Le entregó uno al hombre, exigiéndole que lo bebiera, y sacó la crema de otro, ignorando el silbido de incomodidad de Severus mientras frotaba la crema alrededor de las marcas de mordeduras. Esto se encargará de la hinchazón y eso ayudará a adormecer el dolor. Ella señaló la poción que él tragó. Pero al igual que con el señor Potter, me temo que no hay mucho más que pueda hacer. Exclamó, disgustada porque no había mucho que pudiera hacer. Volvió la mirada hacia la cama cerrada que sostenía a Harry, su rostro se suavizó.
No se puede hacer mucho con las heridas infligidas por la magia corrupta. Lo que fuera que hubiera dicho a continuación fue interrumpido cuando las puertas del ala se abrieron de golpe, lo que provocó que los profesores entraran en acción sacando sus varitas al intruso. De repente, la habitación se llenó con los melodiosos trinos de Fawkes, que apenas había salido de su fase de novato y volaba tan torpemente como antes Azron, lo que hizo que Severus dejara escapar una burbuja de risa, que inmediatamente culpó a la poción. El pobre prácticamente se arrojó sobre el hombre, logrando en su mayoría aterrizar sobre su hombro. Severus vaciló un momento, antes de acercar una mano al fénix y pasar sus dedos por las plumas del ave, provocando más trinos de Fawkes. ¿Realmente deberías estar volando? El pájaro no respondió, solo se empujó hacia los dedos de Severus exigiendo más caricias. Severus ignoró juiciosamente a los otros ocupantes, solo preguntándose qué escena estaban haciendo él y Fawkes. Eventualmente, sin embargo, el fénix se aburrió de sus caricias y torpemente se dirigió hacia el tobillo lesionado de Severus. Severus se quedó sin aliento cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo el fénix, justo cuando la primera lágrima cayó directamente sobre la herida. La herida dejó escapar un ligero chisporroteo, antes de que la lágrima limpiara la herida, aliviando un poco la hinchazón y cerrando las marcas de mordeduras. Severus dejó escapar un suspiro relajado cuando el dolor sordo se desvaneció. Fawkes, por su parte, miró fijamente el tobillo ahora curado, antes de volar repentinamente, casi chocando contra Poppy. Luego casi se cae en las cortinas que rodeaban a Harry, apenas levantándose a tiempo para volar sobre la barra que sostenía la cortina y luego volver a bajar. Poppy, que ya estaba cerca de la cortina ya que había retrocedido para evitar una colisión con el fénix, apartó la cortina, revelando a Fawkes derramando lágrimas sobre las quemaduras de Harry. Dejó escapar muchas más lágrimas de las que había dejado en la herida de Severus, inclinando la cabeza después de que muy poco pareció cambiar. El fénix hizo llorar más lágrimas cuando Poppy lo detuvo. Sacó una toallita limpiando las lágrimas y extendiéndola a lo largo de los brazos de Harry. «Vas a llorar hasta la deshidratación», amonestó al pájaro joven, que solo dejó escapar un trino feliz cuando estaba claro que las quemaduras se estaban curando con los cuidados de la bruja médica. Una vez que se confirmó que sus brazos estaban sanando, Fawkes dejó escapar algunas notas más, volando en un círculo muy por encima de ellos, antes de aterrizar en el poste sobre Harry, sumergiendo su cabeza bajo su ala, claramente con la intención de pasar la noche. Quizás todos deberíamos tomar en serio el ejemplo del fénix e irnos a la cama. Filius comentó, ganando asentimientos de los otros profesores. ¿Continuaremos con esto mañana en la oficina de Severus? Obteniendo un rígido asentimiento del maestro de pociones, quien también se quedó dormido, su cuerpo frente a las cortinas ahora cerradas de la cama de Harry. Continuará.